En una empresa hay puestos de trabajo que requieren de toma de decisiones. Hay puestos de trabajo que no requieren ninguna toma de decisiones. Hay algunos que requieren de alguna toma de decisiones y otros que tienen completamente prohibido tomar ninguna decisión. Son muchas posibilidades de las que vamos a hablar en este episodio. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y la gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola. A estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. ¿A qué viene a hablar de puestos con toma de decisiones y otros puestos que no? Vamos a enlazarlo un poco con lo que sería una entrevista de trabajo para un puesto de FM. Y es que muchas veces parece que tanto las formaciones, los eventos y las entrevistas de trabajo vivan en un mundo que luego no se corresponde con la mayor parte del mundo laboral real. A veces sí, a veces no. Muchas veces se habla en términos formativos, en términos de eventos, del mundo del Facility Management como algo con una capacidad de intervención enorme que luego no se corresponde con la vida real o con la vida laboral real. Pero incluso más allá, dentro de las propias empresas, cuando se realiza una entrevista de trabajo para un puesto de FM, se hacen una serie de requisitos y también una serie de preguntas que hacen pensar que esa labor tiene una capacidad de decisión que luego no existe o que está muy alejada de ese nivel que parecía en la entrevista. Y vamos a explicarlo un poco. Si vas a una entrevista de trabajo y te empiezan a preguntar para un puesto de FM, te empiezan a preguntar si manejas este programa informático, si sabes convertir una hoja de cálculo en no sé qué, si sabes utilizar una hoja de cálculo para convertirlo para una entrada de datos de otro programa, si sabes cómo se utiliza un BMS fabricado por no sé quién, si tienes experiencia en el manejo de situaciones diferentes relativas a programas informáticos, si sabes cambiar un cable, si sabes arreglar una tubería, etcétera, etcétera. Esto te está dando una idea, o debería darte una idea, de cuáles van a ser las actividades que requieren la persona o requiere la empresa de la persona que vaya a ocupar ese puesto. Es decir, si te están haciendo muchas preguntas del ámbito operativo, es porque ese puesto va a ser muy operativo. Si te están diciendo que para darte ese trabajo, pues requieren que utilices un cierto programa informático, que pueda ser un BMS, que pueda ser un WMS, lo que sea, lo que te están diciendo es que, hombre, lo vas a utilizar. Es la idea, ¿no? Para eso te lo requieren. Si te están pidiendo que tengas un cierto nivel de inglés, será porque sea necesario, porque la empresa utilice el idioma inglés como vehículo internacional, o porque, bueno, pues la matriz a lo mejor es en un país de habla inglesa y se comunican en la documentación, etcétera, pues está toda en ese idioma. Pero a veces te empiezan a hacer una serie de preguntas que te dan la idea o la sensación de que vas a tener que saber hacer una serie de cosas que luego no se da el caso. Y en el mundo de la gestión ocurre mucho. En el mundo del Facility Management, del Asset Management, muchas cosas se confunden, se utilizan términos que abarcan muchos ámbitos dentro del trabajo. Si alguna vez pues buscas un empleo dentro del mundo inmobiliario, te puedes encontrar con que pues, se llama agente inmobiliario o asset manager o cualquier otro término que se utilice dentro del mundo inmobiliario a puestos muy, muy diferentes, no solamente entre empresas, sino dentro de la propia empresa, ¿no? Y que a lo mejor cuando se habla de un agente inmobiliario se está pensando en una persona que va puerta por puerta llamando en los portales a las personas para preguntarles si quieren vender su casa, o se está pensando en alguien que sea capaz de gestionar un portfolio de una gran empresa tenedora de edificios y de sacarle un cierto beneficio, o sea capaz de comercializarlo, o que tenga una cartera de clientes compatible con una cartera de tenedores. Hay muchas posibilidades y sin embargo muchas veces se le llama asset manager a todo. En el mundo del FM pues ocurre un poco lo mismo. Entonces, cuando acudes a una formación, y yo utilizo muchas veces el término de las ciudades inteligentes o las Smart Cities, y hay tantos eventos dedicados a las Smart Cities desde el punto de vista del Facility Management, que da la sensación
de que el FM pueda ser un centro decisorio dentro de la configuración y de la gestión de las ciudades inteligentes, cuando en la realidad nos encontramos con que eso está muy lejos de ocurrir. Y dentro de las empresas ocurre un poco lo mismo. Y la cuestión es, ¿qué nivel de toma de decisiones vas a poder tener? Es decir, ¿vas a entrar en una empresa a gestionar sus espacios de trabajo o su único espacio de trabajo? Y eso significa que vas a utilizar un programa informático en el que vas a rellenar las solicitudes de mantenimiento y luego vas a vas a rellenar actas de cuando se ha llevado a cabo ese mantenimiento, etcétera, a través de ese software. Vas a tener que tener un sistema para responder a lo que se te vaya pidiendo, sea pues porque hay incidencias o porque haya que programar mantenimientos, limpieza, servicios, seguridad, lo que sea. O vas a tener que hacer tú un presupuesto o simplemente vas a tener que regatear. En muchas ocasiones el mundo del FM se ha convertido en simplemente un regateo. Es una especie de puesto de compras de toda la vida, llamado de otra manera, y que se basa en reducir el coste y en pagar el menor coste posible, el menor precio posible por una serie de servicios. Se entiende que dentro del área que compete a FM, pero puede ser algo mucho más amplio. Y cuando se habla de elaborar un presupuesto, ya las cosas cambian. Elaborar un presupuesto es una cosa y regatear los precios es otra. Para regatear los precios vale cualquiera. Y va a ser mucho más fácil regatear los precios cuando trabajas en una empresa que sea pues muy grande, muy reconocida, y los proveedores pues quieran entrar en esa empresa sí o sí. Y entonces pues cualquiera que les pida un descuento es muy factible que lo consiga, simplemente porque no te están mirando a ti, están mirando el cartel que hay en la pared, que es el nombre de tu empresa. Si mañana, en vez de estar tú, porque te hayan despedido, hay otra persona que les pide ese descuento, se lo van a dar igual. No tienes ninguna valía, no estás aportando nada y realmente eres perfectamente sustituible pues por cualquier programa informático y cada vez más, ¿no? Ahora bien, cuando ya se habla de elaborar presupuestos, para elaborar presupuestos hay que hablar de tomas de decisiones. Y esas tomas de decisiones tienen, digamos, dos patas principales. Una es que seas capaz de tomar decisiones, que eso a su vez se compone de dos partes. Por un lado, de tu capacidad de tomar decisiones como tal y de los conocimientos que tengas para que esas decisiones sean lo más objetivas y lo más informadas posible. Porque muchas veces las decisiones se toman de una manera emocional o haciendo asunciones o porque te parece o porque siempre se ha hecho así. Eso es muy diferente de tomar decisiones informadas. Y cuando se elabora un presupuesto para Facility Management, normalmente hay que elegir, hay que ponderar y hay que ver dentro del dinero que se puede llegar a utilizar en qué es más importante utilizarlo y en qué no. Es muy fácil cuando se realiza una gestión de equipo que cada una de las personas que se encarga de un área específica tienda a pedir que la mayor parte del dinero vaya a su área. Entonces, si alguien se dedica al tema de sostenibilidad, pedirá que se dedique mucho dinero a la sostenibilidad. Si alguien se dedica al tema de salubridad, pedirá que se dedique mucho dinero a la salubridad, cosa que se debería hacer. Si alguien se dedica al tema de comunicación, pedirá que se dedique mucho dinero a la comunicación, porque efectivamente la comunicación dentro del FM es un área que existe, aunque muchas veces no se piense así. O a la parte tecnológica, o a la parte de flotas de vehículos, o a la parte de refurbishment, o a la parte de lo que se quiera. Pero claro, al final tiene que haber alguien, que muchas veces es una persona, o es alguien que está a la cabeza de un equipo, aunque haya una gestión entre varias personas, que tiene que decidir qué es lo que más le interesa a la empresa y cómo se va a llevar a cabo esa gestión. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que te pregunten en una entrevista de trabajo si sabes utilizar este programa o aquel otro, si tienes experiencia en el manejo de este software de esta marca, a que te pregunten si has hecho una implantación de software para automatización o para gestión de algún lugar de trabajo. No es lo mismo. En un caso estás hablando de un operador y estás hablando de que la toma de decisiones probablemente
ya esté hecha por parte de alguien, sea de FM o sea de otro departamento. Mientras que si te están preguntando si has hecho alguna implantación de software en alguna empresa que no lo tuviera, aquí se está hablando de que la toma de decisiones va a pasar mucho por ti y que vas a tener que ponderar aquello que realmente interese frente a lo que interese menos. Es muy diferente. Cuando se habla de toma de decisiones en FM, siempre se suele pensar en el apoyo directivo. ¿Y a qué me refiero? Pues a la típica situación en la que tú programas un mantenimiento eléctrico dentro de una oficina y vas a tener que cortar la electricidad para realizar ese mantenimiento. Y dices, oye, tal día, a tal hora, se va a realizar un corte. Entonces no estéis en ese momento utilizando la red eléctrica de la oficina. Y cuando llega el momento en el que tienes que hacer el corte, pues hay un montón de personas que están conectadas a esa red eléctrica y que te dicen que no puedes hacer el corte. Ahí hay dos situaciones. O bien, pues tienes que anularlo y buscar otro momento en el cual probablemente te vuelva a pasar lo mismo, que eso quiere decir que no han hecho ni caso a tu comunicación, evidentemente has tenido que hacer una comunicación. Y claro, la cuestión es, ¿cómo se va a realizar ese corte? Entonces, ¿por las bravas? ¿O ya no se va a hacer? Claro, pues si tienes el apoyo directivo, podrás decir, oye, mira, enviamos un correo avisando de que hoy a tal hora, en este momento, se iba a realizar un corte eléctrico y así se va a proceder y no hay más que hablar. Si esas personas pues quieren elevar una queja, lo van a hacer ante alguien que está informado de esto y que tienes su apoyo para poder trabajar, pues si no es imposible. Otra medida intermedia es decir, bueno, vale, pues lo anulamos, pero esto ha tenido una serie de costes y entonces lo que vamos a hacer es ver quién ha ignorado este correo que envié, esta comunicación que mandamos y que están aquí ahora pues estas personas conectadas y esto hace que la empresa incurra en una serie de costes de las cuales va a ser informada la dirección financiera, la dirección general de la empresa, que a causa de que usted y usted y usted están aquí trabajando, pues este equipo de electricistas, por ejemplo, que ha venido hoy para realizar un trabajo, pues no ha podido realizarlo, pero sí va a cobrar al menos una parte de ese trabajo para que se sepa que este coste tirado a la basura proviene de su actitud ante las comunicaciones. Eso a lo mejor en ese momento no te da la potestad de poder hacer el corte eléctrico, pero probablemente para el futuro sí, porque dependiendo de cómo actúe la dirección financiera o la dirección general con esas personas, si les dice algo, oye, pues a lo mejor esto pues lo vamos a cargar entonces a vuestra cuenta de resultados, ¿vale? Habéis ingresado tanto por ventas, bueno, pues tenéis estos costes, pues nos habéis hecho incurrir en un coste que estaba anunciado, había una operación anunciada, que por no hacer caso pues nos habéis hecho incurrir en un coste. Es una opción. Y como decía, la otra opción es no hacerlo y posponerlo directamente y no decir nada y bueno, pues acabar haciendo que el trabajo sea imposible. Se piensa siempre en estos términos muy de operativa diaria. Pero a la hora de tomar decisiones, pues podrías hacerte una pregunta y es que ¿la cuestión es que tengas que saber utilizar un programa informático? ¿O la cuestión es que sepas cuál es el mejor programa informático para elegirlo tú? ¿Quién va a elegir ese programa informático? ¿Está ya instalado? ¿Llegas simplemente para operar? ¿O vas a tener alguna potestad en esa toma de decisiones? De decir, no, mira, es que se van a quitar estos 3 programas que funcionan por separado y se va a poner uno que lo maneja todo o al revés. O se va a quitar este mega programa que lo maneja todo y lo vamos a dividir por áreas. O aquí hay 4 programas para utilizar 4 áreas y realmente hay una para la que no tiene sentido. Entonces pues se va a quitar. O con 2 programas nos manejamos. O aquí hay mucho software pero poco hardware. Y tengo mucha gestión de datos pero tengo muy poca captación de datos. Entonces necesito muchos más sensores. O necesito interconectar máquinas. O necesito lo que sea. ¿Vas a tener potestad para eso? Porque todo eso va a llevar un presupuesto. Entonces tú vas a decir, vale, pues vamos a necesitar tanto dinero para la implantación de este programa, tanto dinero para la interconexión de máquinas de aire. Y a lo mejor eso implica que haya que sustituir alguna que sea capaz de interconectarse con las demás. Vamos a necesitar aumentar la capacidad del BMS. O vamos a necesitar pues que haya una formación para X personas para utilizar una serie de recursos. Lo que sea. Todo esto
¿Vas a poder decidirlo tú? ¿Vas a poder, por ejemplo, ampliar el presupuesto para limpieza si ves que las oficinas no están lo suficientemente limpias? ¿O vas a poder aumentar el presupuesto para el vending, o para la cantina, o para los controles de acceso, o para ciertas automatizaciones? ¿Vas a tener la capacidad de, aunque sea, proponer un aumento de plantilla en el área de FM? No digo ya de contratar directamente, sino de proponer, contemplar esos sueldos, esos costes que va a tener la empresa. ¿O todo eso te parece ciencia ficción? Para eso hay un departamento de recursos humanos que ya te contratará a la gente que ellos quieran y te dirán, mira, estos son tus nuevos compañeros o son las personas a las que vas a tener que gestionar o que dirigir, pero tú no tienes aquí nada que decir. Es muy diferente la concepción de un puesto de trabajo como Facility Management, como Facility Manager, desde una perspectiva o de otra. Entonces tú sales de una formación en la que te han dicho que a partir de, bueno, realmente desde hace 20 años, ¿no? Esto es como las películas de ciencia ficción de los años 90 que decían que en el año 2000 los coches volarían, ¿no? Pues las ciudades inteligentes ha pasado lo mismo. Se lleva hablando de una serie de cosas desde hace ya mucho tiempo que acabarán ocurriendo probablemente en algún punto de la historia, pero que de momento están bastante lejos. Incluso aquellas que se podrían aplicar directamente, que no requieren de una gran tecnología y que son parte del sentido común, pero que no se aplican muchas veces por cuestión de creencia, ¿no? Y estoy hablando de pues algo tan sencillo como que en algunas partes de la ciudad se pudiera trabajar de una manera asociada a otros tipos de espacios que no sean de trabajo, ¿no? Eso se puede hacer, pero no está asociada a la mentalidad de las personas para ello. Es decir, que vayas a, por ejemplo, dejar a tus hijos al colegio y que o en el colegio o al lado del colegio haya unas salas de, digamos, coworking donde tú puedas directamente aquellas cuestiones más urgentes del día, pues plantearlas desde allí, desde tu ordenador, y puedas tener una mesa donde a lo mejor sacar tus carpetas, etcétera, y trabajar allí durante 1 hora o durante 2 horas para aquellas tareas más urgentes antes de ir a tu oficina o de irte a otra parte, pues eso se podría hacer, pero hay que planificarlo. Y no es una cuestión tecnológicamente imposible, ¿verdad? Porque, bueno, oye, Internet llega a muchos sitios. Pero acaba siendo más fácil hacerlo en un parque o en una cafetería, cosa que no tiene sentido ninguno. Pero bueno, no nos desviemos, porque si fuera una cuestión de FM, ¿por qué no se hace? Bueno, pues porque el FM lo puede ver muy claro, pero a nivel urbanístico el FM hoy en día no dice absolutamente nada. Cuando otras personas decidan que eso se va a hacer así y haga falta configurar una serie de espacios, unas redes de interconexión entre esos espacios, hacer de enlace con telecomunicaciones, etcétera, entonces se le dirá al FM, oye, hay que hacer esto. Pero esa decisión no la ha tomado el FM, no ha sido una decisión suya. O sea que estamos hablando de que luego llegas a tu puesto de trabajo y ¿de qué trabajas? Pues de Facility Manager. ¿Y qué haces? Me encargo de gestionar la limpieza y la valija interna. Ajá, vale. ¿Y la seguridad? ¿O los proyectos de adecuación? ¿O el mantenimiento de las instalaciones? En algunos casos, FM directamente lleva un cinturón de herramientas y va haciendo las reparaciones de manera manual. Entonces lo de management, facility sí, pero lo de management, pues a lo mejor queda un tanto diluido, ¿no? Y podría llamarse de otra manera. En cada empresa lo entiende de una forma y entiende qué áreas forman parte del FM o no. Pero más allá de eso, aquí hablamos de la capacidad de toma de decisiones. Tú vas a poder decidir si el sistema de control de acceso que hay se va a variar o no cuando entres a trabajar en una empresa. Vas a poder decidir si actualmente las personas entran, pues yo que sé, tecleando un código electrónico en la puerta en un teclado, que eso se vaya a cambiar por unas tarjetas de proximidad, por ejemplo, o que se vaya a utilizar una llave, por ejemplo, o que se vaya a utilizar algún sistema pues más automatizado, que a lo mejor pues llevando esas tarjetas en el bolsillo ya directamente pues puedan acceder o no, que se pueda gestionar dentro de la oficina restricciones de itinerarios o no. Tú vas a tener la potestad de decidir según qué personas a qué áreas de las oficinas pueden acceder y a cuáles no. O esa decisión la van a tomar otras personas y te van a decir, oye,
Aquí solamente pueden acceder las personas que tengan autorización para ello, que van a ser esta y esta persona. A que es completamente diferente. Y esto va mucho más allá de si puedes cortar la luz el día que habías anunciado el mantenimiento o no, o si la dirección general te apoya o no. Ya si tienes un puesto en el que manejas un cierto número de espacios de trabajo, todo esto se hace más complejo. ¿Vas a tener la posibilidad de tomar alguna decisión? ¿O directamente estás ahí esperando a que alguien tome la decisión para gestionarla de la mejor manera posible? No estoy criticándolo, estoy simplemente distinguiendo entre una situación y otra. Lo que sí que puedo criticar es cuando las personas tienen, como ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, digamos delirios de grandeza. Y bajo el paraguas de una denominación con palabras en inglés, pues vayan por la vida, como se suele decir, sin tocar el suelo. Pero eso es una cuestión ya más personal que afecta, digamos, a lo que es la propia educación de las personas, etc. Pero hablando en términos laborales, tomar decisiones es algo complicado y normalmente en el mundo del FM se suele dejar fuera. Si te haces una serie de preguntas acerca de cuáles van a ser tus labores, es muy probable que incluso tú misma, dejes fuera de la conversación algunas cuestiones ya pensando que eso te lo tienen que dar hecho, que ya te lo tienen que decir. Si tú eres FM, ¿vas a decidir si la empresa trabaja presencialmente o si vas a tener alguna modalidad de trabajo híbrido o de teletrabajo? Si tú eres FM, ¿vas tú a decidir si se instala algún tipo de sistema de, pues como suele decirse, hoteling o hotdesking o lo que sea, con menos mesas de trabajo que número de empleados y empleadas de la empresa? ¿O eso te lo van a decir y tú ya lo gestionas? Te van a decir, no, mira, aquí hay 50 personas trabajando, pero vamos a tener 25 mesas o 30 mesas. Encárgate de todo. Y tú puedes ser fantástico o fantástica gestionando eso. No tiene nada que ver con que tú hayas decidido, oye, mira, pues a partir de mañana, en vez de tener 3 plantas alquiladas, vamos a tener 2 y tantas personas van a trabajar de manera más o menos habitual desde su casa. Les vamos a instalar en sus casas un sistema de conexión, una silla ergonómica, una mesa, una iluminación, etcétera, etcétera. Van a tener un ordenador, unas pantallas, lo que sea, les vamos a pagar el internet, cualquiera de esas cosas, una impresora, lo que haga falta. Y a cambio vamos a poder tener una planta menos. Pero voy a tener una necesidad de gestión y va a haber que implantar un sistema de gestión de reserva de puestos de trabajo. Y esto nos va a costar tanto porque la gente se vaya. Nos vamos a ahorrar tanto, inmobiliariamente hablando, porque vamos a tener una planta menos. Vamos a necesitar a lo mejor ampliar el área de CPD porque se va a trabajar más en remoto. O vamos a tener que contratar más espacio en la nube. Y esto va a costar tanto. Y vamos a necesitar esto. Y vamos a quitar de aquí y poner de ahí. ¿Esas decisiones las vas a tomar tú? ¿O a ti te van a decir un día, oye, hay que reducir una planta? Vamos a mandar a tanta gente a su casa. Encárgate. Incluso muchas veces cuando te venga de recursos humanos, ¿esa decisión la ha tomado recursos humanos? Por experiencia te puedo decir que no. Recursos humanos ocurre lo mismo. Muchas veces tramita, pero decidir, no te creas que decide tanto como parece a nivel publicitario o en las redes sociales. Muchas veces simplemente gestionan lo que ha venido desde arriba. Y este es un caso muy claro. Cuando se dice, oye, no, que es que se va a volver a la oficina. ¿Quién ha dicho que se va a volver a la oficina? ¿Que se va a dejar de teletrabajar? ¿Lo ha dicho recursos humanos? Normalmente no. Recursos humanos es quien va a hablar contigo y te va a decir que tu tiempo de teletrabajo se ha terminado, o se ha reducido, o se va a reducir, y que vas a tener que ir a la oficina mucho más que antes o a tiempo completo. Pero esa decisión no la ha tomado en general la persona que te lo está diciendo, sino simplemente está cumpliendo órdenes, de la misma manera que en su momento te ofreció el teletrabajo o incluso puede que te impusiera el teletrabajo. Tampoco fue una decisión suya. Y de hecho, en este caso que estamos hablando, para muchas empresas no fue ni una decisión de la dirección general, sino que fue una circunstancia externa la que impulsó un teletrabajo muy repentino y muy extendido. Pero más allá de esto, piensa en que muchas veces en una entrevista de trabajo ni siquiera se va a plantear este tipo de cuestiones. Porque ya se entiende, o tú mismo o tú misma ya das por hecho que no lo vas a decidir tú.
que ya para eso hay una dirección de la empresa, diferentes áreas, que se va a encargar de ello. Tú como FM vas a poder decidir dónde se abre una nueva oficina de la empresa. ¿O para eso hay otro departamento? ¿Y qué departamento sería? ¿Qué departamento es más adecuado que el de Facility Management para decidir entre locales disponibles donde hacer una oficina cuál es el que mejor funcionaría? Bueno, puede que sea una decisión que directamente se tome desde la dirección financiera o desde la dirección general, ¿verdad? Y entonces, ¿eso está más cualificado que tú? ¿O es que a lo mejor hay otra serie de intereses a los que la empresa presta más atención, como puedan ser de imagen, de localización, que tengan mucho interés para ellos y que hagan que tu labor como FM sea secundaria respecto a otras cosas, ¿no? A lo mejor quieren estar en un edificio para que se sepa que se está en un edificio famoso o reconocido o en una zona de la ciudad. O a lo mejor cerca de otras empresas se conforma un área donde están todas las empresas más chulas de algún cierto área tecnológico o de la moda o lo que sea, ¿no? Esas cuestiones exceden el FM. Pero tú vas a tener la potestad de decir, no, mira, vamos a elegir este local o este edificio. O vamos a cerrar la oficina que tenemos en esta ciudad y vamos a abrirla en otra. ¿Tú puedes tomar esa decisión? Si no la tomas tú, ¿quién la toma? ¿Está más cualificado o más cualificada que tú? En muchas ocasiones no, en otras ocasiones sí. ¿Qué cualificación tienes tú para ello? ¿Cuál es tu formación como Facility Manager? Cuando has aprendido a ser Facility Manager, en tu experiencia, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Has aprendido a manejar un programa informático? ¿O has aprendido a gestionar y a tener tomas de decisiones y a realizar presupuestos? ¿Te has dedicado a regatear a los proveedores? ¿O sabes evaluarlos más allá del precio? ¿Sabes hacer, digamos, un match entre las necesidades de la empresa y las cualidades de los proveedores? ¿O regateas precios y dices que has reducido costes, quitando servicios, empeorando servicios? Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, para poder reclamar una toma de decisiones se tiene que tener la capacidad, tanto en actitud como en aptitud, para poder hacerlo. Y eso muchas veces no ocurre. Un ejemplo muy claro es cuando los Facility Managers se quejan de que un cierto local que están gestionando no reúne unas características apropiadas para su gestión. Y que eso debería haberse configurado desde el momento del proyecto de otra manera. Pero luego te encuentras con que cuando se les ofrece la posibilidad para una oficina nueva de estar presentes en la fase de proyecto, no dicen nada, no aportan nada, porque ya entienden que para eso hay arquitectos, ingenieros, etcétera, y que ellos no van a decir nada. Luego, cuando entran en operativa, se quejan de que es que aquí no se pensó en esto, se pensó en aquello. Bueno, porque tú tampoco lo pensaste. Tampoco tuviste la capacidad de adelantarte al problema que ibas a tener después. Para eso se te dejó hablar, pero no lo hiciste. Es muy fácil luego, durante la operativa, decir, caramba, es que fíjate qué malos que no previeron esto. Pero si tú estuviste en ese equipo y tampoco lo previste, realmente tampoco has realizado bien tu trabajo. Esto ocurre muy a menudo. Y no vamos a defender a cualquier persona que se dedique al FM, porque hay muchísimas personas, como en todas las profesiones, cuya cualificación y cuya actitud ante el trabajo deja mucho que desear. Y ya para terminar todo esto, vamos a distinguir entre qué sería el departamento de FM o un proveedor de FM. Y es que realmente departamentos de FM cada vez quedan menos y personas que se dediquen al Facility Management dentro de las empresas también quedan menos. Casi todo ya se va externalizando y se va concentrando en una serie de más pocos proveedores muy grandes que realizan una serie de servicios que se entienden como sustitutivos de tener un departamento de Facility Management dentro de la empresa. Esto tiene varias vertientes y que se pueden interpretar de muchas formas. Tiene ventajas y desventajas. Generalmente se hace por una reducción de costes. Y es una decisión que se toma desde alguien que sí que tiene esa capacidad de decisión, que puede ser la dirección financiera o puede ser la dirección general de la empresa. Aquí hemos estado hablando de tener dentro de tu empresa personas que se dedican a dar soporte al core business, para que el core business vaya lo mejor posible, a través de esa gestión de espacios de trabajo donde trabajan las personas.
No estamos hablando de tener proveedores externos o un gran proveedor externo que a su vez tiene subcontratas que realizan ese trabajo. Porque en ese caso, la gestión y esa, digamos, microtoma de decisiones ya la realiza esa empresa de manera interna. Tú le puedes pedir a esa empresa que te haga el mantenimiento de tus máquinas de aire y esa empresa ya lo gestionará con los proveedores que tenga, entre los cuales tú ya no vas a tener ningún tipo de decisión. A ti lo que te interesa es que esas máquinas queden mantenidas. Y de eso ya se encargarán de cómo hacerlo esos proveedores que tienen. Como digo, tiene sus ventajas, tiene una cuestión de expertise, tiene sus inconvenientes, como pueda ser pues precisamente la misma cuestión de expertise o la sobrecarga de trabajo que puedan tener gestores de cuentas o bueno, el conocimiento sobre todo de la empresa a la que están dando servicio, la excesiva estandarización. Sin embargo, reduces costes y muchas veces simplificas la gestión porque tienes a alguien que lleva tu cuenta con quien hablas pues de prácticamente cualquier cosa y ya se encargará de buscarse la vida para darte el servicio. Son muchas cuestiones a considerar que requieren otros episodios. Pero aquí la pregunta era, ¿vas a poder tomar decisiones? Si lo llevas a otros ámbitos, pues mira, piensa en la arquitectura, en personas que se dediquen a la arquitectura. Durante la carrera de arquitectura, una manera de conseguir trabajo es mediante operador de algún programa de CAD, de diseño asistido por ordenador. Incluso en algunas ocasiones como operador, digamos, BIM, el Building Information Model, que tan de moda está en redes sociales, pero no tan extendido en el mundo real, por más que bueno, pues se intenta imponer y que lleva ya muchísimos años. Pero bueno, era una manera de conseguir trabajo de estudiantes, ¿no? Esas personas que estaban estudiando en la carrera y que buscaban trabajo en estudios de arquitectura decían, oye, pues vale, pues vente a trabajar aquí y a los arquitectos, a las arquitectas les vas a ahorrar trabajo, ya no van a tener que dibujar. Dibujas tú y para eso viene muy bien pues que sepas utilizar bien ciertos programas de diseño asistido por ordenador, que sepas imprimir en un plotter grande, etcétera, etcétera. Igual que en su momento pues se contrataban personas para pasar a tinta o para delinear planos. Sin embargo, esos edificios que estabas dibujando no los estabas diseñando tú realmente. Si el edificio iba a tener 2 plantas o 3 o 25, si iba a ser un cilindro o iba a ser un prisma rectangular o si iba a tener una forma orgánica, no lo decidías tú. Luego tú tenías que resolver los problemas, resolver los encuentros, resolver la geometría. En algunos casos incluso participar en la estructura, dibujar por dónde iban a ir las instalaciones, todo ese tipo de cosas. ¿Pero por qué conseguías el trabajo? ¿En qué consistía la entrevista de trabajo? Había una pregunta básica. ¿Manejas este programa de CAD? Y si la respuesta era no, entonces ya podías saber mucho de estructuras, de instalaciones, de urbanismo y de todo lo que quisieras de diseño, proyectos, cualquier cosa, que no ibas a conseguir ese trabajo, porque para eso ya estaban las personas que dirigían el estudio y que eran quienes tomaban esas decisiones, hacían esos croquis a mano, digamos en una servilleta o en un folio, y se entregaban a otras personas que convertían eso en un, digamos, proyecto. Lo curioso es que una vez pasados los años, si se entra en LinkedIn y se mira el perfil de muchas personas que se dedican a la arquitectura, muchos arquitectos, arquitectas, que a lo mejor tienen ya 20 años de experiencia en el mundo laboral, siguen poniendo como que sus aptitudes laborales son que manejan este programa de CAD, que manejan este programa de retoque fotográfico, que manejan este programa de diseño vectorial, etcétera, etcétera, exactamente igual que cuando estaban en la carrera. Lo que se espera de un arquitecto o de una arquitecta con 20 años de experiencia no es lo mismo que lo que se espera de una persona que está estudiando en el primer año, segundo año, tercer año de carrera. No es lo mismo. Entonces las aptitudes tienen que ser diferentes. Y ahí entra esta cuestión que hablábamos antes. Para tomar decisiones hay que tener los conocimientos técnicos y hay que tener la actitud. Es decir, hay que tener la aptitud y la actitud para tomar esas decisiones. Con el tiempo se acostumbran a que esas decisiones no forman parte de su cabeza
y cuando ven esos planos de esa vivienda pueden pensar, no me gusta, esto está mal, habría que hacer otro tipo de cosa, pero bueno, como me lo han dado así, yo lo resuelvo lo mejor posible y me pongo a ver cómo encajo aquí los armarios empotrados, las camas o las mesas de trabajo o las habitaciones del hotel para que esto cuadre en lo que ya me han indicado. Esto mismo en el mundo del FM exactamente igual. Mentalmente hay cuestiones que muchas veces se dejan fuera de ese ámbito y sin embargo hay otras que en las formaciones se da por hecho que van a ser parte del ámbito, como hablábamos de las Smart Cities, y que luego pues resulta que quedan muy fuera. Esto daría para mucho más, pero llevamos ya más de media hora y vamos a dejarlo aquí, hablaremos de ello en otros episodios y como siempre, lo más interesante, vuestros comentarios. Hasta luego.